Hola hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo servicio de los miércoles. Recuerden que hoy tenemos una serie titulada Hombres Comunes y Corrientes, ¿verdad? Y Dios nos ha estado hablando de una manera muy bonita durante todos los miércoles. Hace 8 días empezamos a hablar de Jacobo. Pero antes de darle inicio a lo que hoy queremos ver, quiero recordarte que estamos ya en vísperas de volver a abrir la iglesia, de volver a tener reuniones presenciales. Así que yo te pido que estés al pendiente de todas las actualizaciones que voy a estarte enviando, que estés muy al pendiente de todo lo que vamos a estar trabajando durante este reapertura. Y necesito, por favor, que estés enviando tus reportes de discipulado, sobre todo para seguir con esa misma línea cuando entremos a nuestras instalaciones. Y hay algunas sorpresas que quería enviarte, y a lo largo de estas próximas semanas voy a estar enviándote constantemente algunas sorpresas, algunas cosas que tenemos para ti, porque nos estamos preparando para darte un gran servicio y para juntos exaltar a nuestro Dios y darle un regreso de júbilo a nuestro Rey, ¿verdad? Entonces, por favor, te pido que estés al pendiente de todas las cosas que vamos a estar haciendo durante estas semanas que nos quedan, que son por lo menos 2, para yo estarte diciendo cómo vamos a ir avanzando en cuanto al cambio de semáforo. Recuerden que según nuestras autoridades estamos en rojo y estamos siendo transicionados a naranja. Ya en la etapa naranja es donde podemos tener otra vez reuniones presenciales. Esperemos en Dios que el próximo mes ya estar entrando, pero voy a dar bien una fecha donde ya podemos entrar, ¿vale? Es importante que tú estés al pendiente de todo lo que voy a estar enviando. Te voy a enviar un video con ya actualización y te voy a decir cómo vamos a empezar a trabajar ahora en la nueva modalidad. Recordemos que Dios está con nosotros, esa es una verdad. No entramos con temor, entramos con gozo, pero también nosotros estamos sujetos a una autoridad, y esa autoridad que no solamente es espiritual con nuestro pastor, sino también es una sujeción a nuestras autoridades. Sabemos que dice la Biblia que el Señor puso a las autoridades con un fin, que es traer paz, ¿verdad? Entonces vamos a sujetarnos a ellos y vamos a estar al pendiente de cómo vamos a estar llevando todo este nuevo regreso a las instalaciones. Ya los extraño, ya quiero verlos, ya quiero abrazarlos. Y el domingo vamos a estrenar una nueva serie. Te aviso porque Dios me ha puesto en el corazón empezar a hablar de algo que es sumamente importante estar platicando, estudiando los comienzos a una transición. Y ya con calma en la semana vamos a estar enviando el nombre de esta nueva serie, donde vamos a estar hablando de prepararnos para los cambios, y tenemos que prepararnos. Vamos a hacer algunas dinámicas y espero que tú te unas a estas, ¿vale? Ya con lo que ya dije, vamos a iniciar este tiempo y vamos a la cita que hemos estado estudiando desde la primera vez que empezamos esta nueva serie. Entonces vamos a 1 Corintios 1:28. 1 Corintios 1:28, y dice así: y de lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. 29, a fin de que nadie se jacte en su presencia. El 30, más por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. 31, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese
en el Señor. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo. Te pedimos que nos hables, Espíritu de Dios. Queremos escuchar tu voz. Dirígenos, corrígenos, alíneanos, que seas tú hablando a nuestros corazones. Y Padre, este tiempo lo ponemos a tu disposición para que tú nos hables. En el nombre de Cristo Jesús, todo peso, toda opresión, toda distracción, toda carga de pecado, carga de culpabilidad, problemas, ansiedades, depresiones, hoy son atadas en el nombre de Jesús, Padre, y se establece tu paz en nuestras vidas, en el nombre poderoso de Jesús. Y todos decimos amén y amén. Hoy extendí un poquito más la cita porque es importante conocer todo lo que dice, que de lo vil y de lo menospreciado escogió Dios para para deshacer lo que es, para mostrar su poder, para mostrar su gloria. Y el 31 me gusta cómo cierra, que dice que por lo tanto el que se gloría, quiere gloriarse, gloríese del poder de Dios en nosotros, gloríese de la cruz que fue ¿cómo decirlo? Nuestro símbolo de redención y de amor. No es que adoremos una cruz, no estoy diciendo eso, que tengas una cruz en tu casa, no, un crucifijo, no, sino que estoy diciendo que al recordar la obra de Jesús en la cruz, tú veas un símbolo de victoria que Dios nos dio y también veas un símbolo de amor que dice, estoy contigo, vales mi sangre, te quiero usar y porque fui a la cruz yo voy a hacer de ti un vaso de honra. Entonces, tienes que entender que Dios quiere hacernos de honra. Recuerda, en todo los que hemos visto, estos hombres, vamos a ver también un tiempo a mujeres, pero todo lo que hemos visto de uno al otro, hay una transformación y Dios te da una promesa, Dios te da una palabra, pero hay un tiempo de cumplimiento y en ese tiempo de cumplimiento es donde tú vas a ser sujeto a los deseos del Padre, pero también vas a ser sujeto a que el Señor te sane, te restaure, te limpie, te prepare, te equipe para el propósito que Él tiene para tu vida. Por lo tanto, di conmigo, todo ayuda para bien. Ponle ahí, todo ayuda para bien. Y es algo que debe de ser tu base en toda tu vida cristiana. Todo ayuda para bien. ¿Por qué? Dios tiene un plan, Dios tiene un ajuste, Dios tiene un propósito, pero para moldear tu carácter. Te van a lastimar, sí, pero todo va a ayudar para bien. Te van a decepcionar, sí, pero todo va a ayudar para que tú seas moldeado al carácter que Cristo tiene para ti. Todo ayuda para bien, aun cuando parece ser que estás derrotado, aun cuando has Dios va a usar esa caída para hacerte más fuerte, pero te va a enseñar a lo mejor con consecuencias de esa caída. Si tú has caído y vas a sentir que el Espíritu Santo pega en tu corazón, pega en tu vida tan fuerte con su santidad que te vas a sentir incómodo y tal vez eso va a generar en ti un rompimiento o una insatisfacción o un deseo de llorar, de gritar, porque le has fallado a tu mejor amigo. Por lo tanto, todo va a ayudar para bien a tu proceso de formación. Eso es importante saber. Segundo, es importante saber que Dios siempre tiene el control de nuestras vidas. Entonces, ¿por qué vemos todo esto? Te lo he estado enseñando, que es para que tú puedas ver y verte reflejado en que hombres de Dios tuvieron un proceso de formación, así como tú y como yo. Entonces es importante comprender que tienes que verte, te decía hace 8 días, como Dios te admira. Tienes que verte conforme a lo que Dios ha dicho de ti. No tienes que verte con tu caída, no tienes que verte con tu necedad, no tienes que verte como te han dicho todos que eres. Tú tienes que verte como lo que Dios ha dicho, y tú eres su especial tesoro, tú eres un real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para alabanza de su nombre y para dar a conocer sus obras y sus maravillas. Amén. Entonces hoy vamos a continuar. Hace 8 días empezamos a ver a Jacobo. Y fue otra modalidad de estar como más como si estuviéramos sentados platicando tú y yo. Y hoy lo voy a hacer así, pero ahora sí en nuestras instalaciones. Pero vamos a ver a Jacobo. Y te dije que Jacobo, retomando,
para caer y cerrar con él, Jacobo era un apóstol se le conoce también como el apóstol de la pasión, porque tiene una pasión constante, es pasional, es emocional. ¿Has visto, te decía, has visto a alguien pasional que de repente expresa todo lo que siente? Si está enojado, expresa lo que siente, si está alegre, por igual. Jacobo era así. Jacobo expresaba lo que había en su corazón. Y es importante saber eso. También te dije que Jacobo fue el primer apóstol muerto en manos de Herodes, ¿verdad? Jacobo fue muerto en manos de Herodes por una espada. Eso lo encuentras en Hechos 12 del 1 al 2. Jacobo, como vemos, estoy haciendo la reseña de hace 8 días, un resumen rapidísimo. Jacobo fue parte principal del equipo más íntimo de Jesús, que era conformado por Pedro, por Jacobo y por Juan. También recordamos que Jacobo es más reconocido por su hermano, siempre es mencionado por su hermano Juan. Aquí parece ser que el más importante era Juan, cuando Jacobo era el grande, era el mayor, Juan era el pequeño, ¿verdad? Eso sí lo vimos, te hice la comparación, que lo mismo pasaba con Andrés y Pedro. En este caso Jacobo era el mayor y Jacobo no fue tan reconocido, y si es reconocido es al lado de su hermano, ¿vale? Si es nombrado es al lado de su hermano. La ocasión que se nombra solo fue la ocasión que fue muerto. Te dije eso. Te dije también que Jacobo era el padre, su padre tenía un prestigio grande, tenía un prestigio alto, era Zebedeo, tenía un linaje de éxito financiero, ¿verdad? Era un hombre de recursos, tenía una compañía pesquera. En Marcos 1:20, ahí puedes encontrar que tenía muchos trabajadores. Y te dije que posiblemente Pedro y Andrés trabajaban para Zebedeo. Zebedeo era alguien de recursos, era alguien que se movía en las esferas de ese tiempo de gobierno y tenía mucha influencia aún con el sumo sacerdote. De tal manera que cuando Jesús, vimos la cita de Juan 18:15 al 16, Juan hace que Pedro entre al patio del sumo sacerdote, o al patio donde están enjuiciando a Jesús, donde es el arresto de Jesús. ¿Por qué? Porque tenían influencia. Entonces Juan por eso se estaba tan cerca, porque en ese momento él podía tener esa influencia, o el nombre de Zebedeo le aseguraba que estaría tranquilo. O sea que habría alguien que lo iba a respaldar si en dado caso él era enjuiciado en ese momento, ¿vale? Entonces comprendimos que él venía de un linaje también ministerial. Su padre también tenía mucha influencia, y algunos dicen que Zebedeo era levita, algunos historiadores, y por eso tenía tanta relación con el sumo sacerdote. Entonces vemos que tenía un linaje, Jacobo tenía un linaje financiero, tenía un linaje de negocios, tenía un estándar alto, nivel social alto, tenía renombre entre el pueblo. Por eso él empieza a pelear por el primer lugar, y pareciera ser que él tendría que haber sido uno de los principales, por ser el mayor, uno de los grandes, y por ser de influencia y por tener estas cartas de presentación. Vimos eso, y te dije que solamente en 2 partes que Marcos relata y después Hechos lo mencionan como el segundo. Primero mencionan a Pedro, segundo mencionan a Jacobo, y es en relación a la cercanía que tenía con Jesús, pero también a la influencia que tenía sobre el grupo de los apóstoles. Fue un líder fuerte y posiblemente el segundo en influencia después de Pedro, ¿vale? Entonces, todo eso ya lo vimos. Y quiero llegar al punto que hace 8 días nos quedamos, que algo que definía al apóstol Jacobo era una pasión, era la pasión. Era un hombre con un tremendo fervor e intensidad en las emociones. Por eso él es conocido por hijos del trueno, él y su hermano hijos del trueno.
que definen la personalidad perfecta de Jacobo. ¿Y quién los llama así? Los llama así Jesús. Jesús es el que nombra así como hijos del trueno. Vamos a Marcos capítulo 3, versículo 17. Marcos 3, 17. Marcos 3, 17. Y ahí nombra en la lista, incluso en esa lista, se le conoce como un hijo del trueno, porque era su característica. Marcos 3, 17 dice así: a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno. Cuando habla eso, Jesús los apellidó, o sea, los nombró como hijos del trueno, Boanerges. Él con esa manera empezó a caracterizar a alguien apasionado. Y te dije que también que Jacobo fue alguien que tuvo el privilegio de ver a Jesús en todas sus etapas, desde sanar a una niña, resucitarla, ver cómo la mujer del flujo de sangre es sanada, tuvo el privilegio de ver al Señor en toda su majestad en el monte alto, ver a Jesús llorando, pero también ver a Jesús que volcaba las mesas, y dice que la cita que les recordaba era: el celo por tu casa me consume. Entonces, cuando él ve eso, son cosas que se va grabando y él tiene un celo fuerte, pero ese celo y esa pasión que tenía por Dios, o esa pasión que tenía por hacer la voluntad de Dios, por predicar, por la santidad, provocaría en él, o provoca en él, que si no está controlado eso por el Espíritu Santo, sería un celo, ¿cómo decirlo?, hasta cierto punto que puede herir, que puede lastimar, un celo sin misericordia. Entonces, lo que provocó es que cuando Jesús le decía Boanerges o hijos del trueno, estaba refiriéndose a esa pasión que tenían por Dios, pero también que esa pasión tenía que ser formada por el Espíritu Santo. Esa pasión tenía que ser tomada por el Espíritu Santo para que ellos pudieran llevar esa pasión para predicar. Y que ellos entendieran que la santidad por Dios o la santidad hacia Dios es la consecuencia de estar enamorado de Dios. ¿Vale? Cuando nosotros nos santificamos, no es por una imposición o para que nosotros nos sintamos bien, sino va más allá de eso, esa es consecuencia. Pero nosotros nos santificamos porque amamos al Señor. Y cuando amamos de la es porque queremos que ellos se enamoren de Dios, ¿verdad? Entonces vemos aquí que Jacobo siempre fue alguien de un temperamento fuerte, fue alguien explosivo, fue alguien pasional, fue alguien como Pedro también, que explotaba también. Pero encontramos aquí que Dios empezó a tratar con su carácter desde estas fechas. Y cada etapa de ver a Jesús, en cada etapa de ver y ser íntimo de Jesús, fue transformado, su vida fue apasionado a la presencia de Dios, pero también lo fue moldeando el Señor hasta formarlo en el hombre que quería. ¿Vale? Y encontramos que él, fíjense, a lo largo de la Biblia encontramos personas que tuvieron ese carácter o esa manera de expresar su amor y su fervor hacia Dios con una pasión intensa. Te dije que era celoso, era atronador, apasionado y ferviente. Eso caracterizaba a Jacobo. Y te quiero poner un ejemplo. Hay un ejemplo que nos vuela la cabeza, que nos muestra a un hombre apasionado por hacer la obra del Señor, de tal manera que él empieza a traer una renovación al linaje de reyes y empieza a cumplir una palabra, pero lo hace con tanta pasión que mira lo que pasa. Vamos a Segunda de Reyes 9:20. Bueno, primero Segunda de Reyes 10:16. Segunda de Reyes 10:16. Segunda de Reyes, segundo libro de Reyes, capítulo 10, versículo 16. Dice así: y le dijo: ven conmigo, fíjate, y verás mi celo por Jehová,
Lo pusieron pues en su carro. Ven conmigo y verás mi celo por Jehová. Eso lo habla alguien apasionado, y este apasionado fue Jehú. En el Antiguo Testamento fue o refleja a un carácter como este apóstol. Tenía un carácter de un celo por el Señor y tenía que matar. Este hombre mató y deshizo todo, rompió. Si tú lees después de esto que dice, ven conmigo y verás mi celo por Jehová. Verás mi celo por Jehová, verás abajo, y te invito a que sigas leyendo. Y Jehú extermina, aquí dice, el culto a Baal. Mete a todos los sacerdotes de Baal que habían hecho daño a la tierra, que habían traído pecado al pueblo de Israel, que habían hecho que el corazón del pueblo se extraviara y habían permitido que el corazón se contaminara con un rey como Acab, con un rey. Él extermina toda la casa de Acab, él extermina toda la casa y toda esa generación, y también extermina y mata en su mismo altar que habían hecho a Baal y su templo. Extermina a todos esos sacerdotes y rompe toda la idolatría. Ese era Jehú. Ese era Jehú. Y vas a ver a Jehú desde el capítulo 9, también cuando es ungido rey de Israel. Vas a ver cómo él empieza a desarraigar del corazón de ellos la idolatría. Es el que ve la muerte de Jezabel, es el que mata a Joram, a Ocasías, a todos aquellos que habían impedido que la presencia de Dios viniera sobre su vida, sobre la vida del rey. Ese es un apasionado, pero que también tenía en su corazón, y aunque aniquiló y desterró de la tierra la adoración a Baal, tenía una pasión intensa, pero también descontrolada, y su celo por el Señor se vio muy manchado con egoísmo, ambición humana y las mayores crueldades sangrientas. Y aunque hizo la palabra que Dios le había dado, posteriormente dice que también en su corazón se dejó contaminar. Eso provoca a un apasionado por Dios que no es transformado por el Espíritu Santo. Por eso, si tú empiezas bien, asegúrate que permanezcas bien. Hay personas que empiezan bien, pero empiezan con mucha pasión y mucho celo por el Señor, pero no importa cómo empieza bien, tienes que empezar bien, pero después de un cierto tiempo no terminamos bien. Yo he encontrado a personas que tienen un llamado, y ayer lo publicaba en redes sociales. Hay personas que tienen un llamado genuino, que Dios te ha dado una palabra y tú eres responsable de tomar la palabra, de almacenarla, de guardarla y ponerla en acción. Pero hay muchos en la iglesia que toman la palabra que Dios les ha dado, que Dios les ha prometido, las promesas que te va a usar, que te va a llevar, que vas a hacer esto, que vas a hacer lo otro. Te da una visión, un sueño Dios, y lo que provoca es que tú tengas a lo mejor un sueño, un anhelo de parte de Dios, y seas celoso en tus primeros años. Pero pueden pasar cosas que te pueden desalentar, pueden haber caídas, pueden haber pasado algo, y eso va a provocar que tú quites tu intensidad por Dios. Lo que nos garantiza que el Señor nos mantenga hasta el final es que nosotros sujetemos nuestra vida al Espíritu Santo. Y eso hizo Jacobo. Entonces encontramos que el celo de Jacobo también estaba mezclado con una ambición similar y tendencias sanguinarias. Era alguien violento. No sé si has visto a alguien violento que llega a la iglesia y empieza a seguir. Claro, yo los he tenido, he discipulado gente. Una ocasión, no sé qué, fuimos a evangelizar, nos tocó evangelizar un día de la Merced y nos dieron la autorización de presentar un drama o presentar obras. Cuando acabara la misa, y habían pues puras vírgenes ahí. Y entonces lo que hacen
Y llegamos inmediatamente. Ah, no, 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 no. Bueno, esa es otra. Pero la historia que les quería contar ya me acordé. Estaba en el día del Via Crucis, ¿no? En Semana Santa. Entonces va pasando el Via Crucis y se acerca alguien que estaba en ese momento discipulando y me dice, a ver, ¿qué onda? Les prendemos las bocinas y les empezamos a predicar, pásame el micrófono y les empiezo a hablar de la idolatría y empieza bien, bien apasionado, y aunque era una verdad, a lo mejor eso estaba mal enfocado a una intención correcta. Y lo vamos a ver más adelante. Debes de tener un celo por Jehová, pero ser guiado por el Espíritu Santo para que tengas efectividad. ¿Ok? Entonces, el Boanerge se les decía cuando su corazón o su característica en ese momento estaba inestable. Estaba inestable. Un hijo del trueno que está inestable provoca a lo mejor guerras innecesarias o malas actitudes fuera de tiempo. Yo te contaba de la vez pasada de un brujo, ¿verdad? Que yo pude haber pedido que descendiera fuego del cielo y Dios me iba a decir de qué espíritu eres. Ten misericordia, también ámalo, también ora por él, también llévalo a salvación, él también me necesita, yo también morí por él. Vamos a ver más adelante. Jacobo tenía una disposición apasionada para servir a Dios. Mientras Andrés traía calladamente a personas, Jacobo deseaba hacer caer fuego del cielo para que destruyera los pueblos enteros. Y incluso el hecho de que Jacobo haya sido el primero en sufrir el martirio y que ese martirio fuera ejecutado nada menos que por Herodes, sugiere que Jacobo no era un hombre pasivo y sutil, escucha bien, sino más bien que tenía un estilo que disturbaba las cosas, que sacudía las cosas cuando él predicaba, cuando él enseñaba. Lo que hacía crearse rápidamente enemigos a muerte. O sea, no porque sí lo mató Herodes. Herodes no es el mismo que mató a Juan el Bautista, ahorita lo vamos a ver. Es su sobrino. Pero venía un celo por predicar la palabra. Sin duda, Dios les había dado la autoridad. Pero también sobre nuestros dones. Escucha bien, quiero que esto lo aprendas muy bien. Dios te da dones, Dios te da anhelos, Dios te da llamados, Dios te da propósito. Dios todo lo que da lo sujeta a su voluntad perfecta. Si no, haríamos cada locura. Qué increíble que Dios nos capacita con dones, pero también nos dice, yo soy el Señor de esos dones, hijo. Así que no me los uses para ganar dinero, no me los uses para hacer espectáculos, no, no, no. Úsalos conforme a lo que yo quiero que los uses. Es importante saber eso. Y esta clase de liderazgo espiritual la vemos constantemente en el Antiguo Testamento, por ejemplo con Elías. Él se identificaba mucho con Elías. Decía, yo quiero ser como Elías, yo quiero saber que descienda fuego como Elías, porque yo lo he leído, yo creo que fue un hombre grande, yo tengo esa pasión. Vimos con Jehú, ¿verdad? Perdón, Jehú. También vemos a Nehemías. ¿Quieres ver esto, lo que dice Nehemías? Cuando leí esto, híjole, no sé si reír, llorar pero me sacudió. Quiero que veas esta cita. Nehemías 13:25. Nehemías 13:25 dice así. Fíjate, hablando Nehemías, y reñí con ellos y los maldije, escucha bien, y herí a alguno de ellos y les arranqué los cabellos y les hice jurar diciendo, no daréis vuestras hijas a sus hijos y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos ni para vosotros mismos. 26. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien, que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel, aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras.
esa clase de celo tenía. Esa clase de celo que Dios cuando tú te enamoras de Dios, quieres santidad, quieres que tu generación se santifique por amor a Dios. Y esta cita me llama mucho la atención, me sacude porque dice que él riñe con ellos, a otros les pega, a otros les arranca los cabellos para que entiendan que deben de jurar que no darán sus hijas y sus hijos a mujeres y hombres extranjeros, porque entiende que aún Salomón, siendo tan sabio, fue sujeto a pasiones y fue sujeto y expuesto a vituperio a causa de personas que no entienden el propósito. Así era. A lo mejor tú te estás identificando con Jacobo. Otro que tenía este mismo temperamento, Juan el Bautista. Jesús es el que muestra el máximo cuando dice el celo el celo por tu casa me consume, en Juan 2:17. El celo sin el conocimiento puede ser mortal. Mezclado a lo mejor con una insensibilidad, a menudo es cruel. Yo he experimentado a personas que tienen un celo, pero un celo obsesivo o posesivo. Posesivo, me perteneces. Obsesivo, sin ti no puedo vivir. ¿Han visto a personas así obsesivas? Posesivas. El celo que no es encaminado por algo justo se vuelve cruel. ¿Vale? Entonces Dios lo transforma. Y vamos a ir terminando. Y quiero solamente hablar rápido de un tema. Lucas 9, 51 al 56. Lucas 9, 51 al 56. Dice así. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, hablando de Jesús, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una de las aldeas de los samaritanos, para hacerles preparativo. Mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose él, les reprendió diciendo: Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Uno puede decir, aquí ya viene el celo, pero Dios los enfoca bien y les dice, tengan de una manera correcta el celo. Tengan de alguna manera correcta. Y cuando Él pide que descienda fuego del cielo, vamos a ver el contexto rapidísimo. Jesús va a Jerusalén para la última cena. Jesús ahora sí ya se va a despedir, va a ir a la cruz, pero decide pasar por Samaria. Recordemos que Jesús tenía una pasión también por los samaritanos y siempre ponía ejemplos del buen samaritano. Vio un encuentro con la mujer samaritana, etcétera, etcétera, y Dios se movió a favor de ese pueblo. ¿Quiénes eran los samaritanos para que Él dijera esto? Primero, antes de explicar quiénes eran, ellos no le recibieron a Jesús. Dice que no le reciben, les cierran las puertas de esa región, y lo que hacen es, viendo Jacobo y Juan, se enojan, se ponen con las emociones fuertes y dicen: ¿quieres, maestro, que descienda fuego en este lugar como antes pasó? Y Jesús los reprende y les dice que Él no viene a perder las almas, sino a salvarlas. Pero encontramos el contexto de Samaria, y la región de Samaria era un lugar donde fueron pueblos de Israel y de otras culturas, y se mezclaron. Samaria, no te voy a hablar de toda la historia por cuestión de tiempo, porque ya me está ganando el tiempo, pero eran extranjeros que se doblaron a los ídolos paganos. Eran leales al rey de Asiria.
Segunda de Reyes 17, 24 al 32. Segunda de Reyes 17, 24 al 32. Eran parte de la región de Asiria y eran leales al rey y practicaban todo lo que había en ese momento. Entonces, cuando llegan unos del cautiverio, los mandan a esa región y empiezan ellos a contaminarse y a mezclarse, casándose con ellos, teniendo familia, pero también mezclando la cultura. Se les llama una cultura híbrida, donde a lo mejor yo puedo hoy adorar a Dios, pero también adorar a Baal, por ejemplo. Ellos hacían eso. Hacían los rituales. Hicieron una religión basada en gran parte de tradiciones paganas. Entonces, vemos también, quiero que veas esto. ¿Me regalan 10 minutos más para terminar? 10, ¿sí? 10, ahí pongan. Vale, voy rápido. El lugar original del templo de los samaritanos, escucha bien, estaba en el monte Gerizim, en Samaria. Aquel templo se construyó durante el tiempo de Alejandro el Grande, pero había sido destruido unos 125 años antes del nacimiento de Cristo. Sin embargo, Gerizim, escucha bien, aquí vas a entender por qué, seguía considerándose santo para los samaritanos, quienes estaban convencidos que aquel monte era el único lugar donde Dios podía ser adorado apropiadamente. Donde Gerizim era el monte donde ellos pensaban que a Dios se le adoraba apropiadamente. Por eso fue que la mujer samaritana, cuando se encuentra con Jesús, le dice: nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decir que en Jerusalén. Entonces es cuando en ese momento le dice cómo adorar. Entonces, entendiendo los samaritanos que Jesús iba a Jerusalén a adorar, y iba a Jerusalén a ofrecer su vida, a tomar la cena, iba a ofrecer en Jerusalén una verdadera adoración, lo que provoca es que ellos le cierran, porque ellos entienden, porque su mirada estaba puesta en Jerusalén, y ellos le dicen: si tú no adoras en este monte Gerizim, no eres digno de pasar por Samaria. Y entonces Jesús se va por otro lado. Por lo general, el pueblo de Israel, los judíos, no procuraban no pasar por ahí, porque iban a encontrar mucha idolatría, mucho culto a los dioses paganos. Incluso hay uno de los dioses más grandes que había, era Belcebú. Y encontramos que en esa región, ¿quién es Belcebú? Era el dios de las moscas, ¿verdad? De la pudrición. Y ellos rendían culto a él. Entonces, ellos, para los judíos era, ¿cómo decirlo? Belcebú, hablando de moscas, había muchas moscas en esa región. Pero también las moscas, ¿en qué se adhieren, hermano? ¿Qué es lo que buscan? Eso que estás pensando. Lo primero que te vino a la mente es lo que significa Belcebú, sí, dios de las moscas. Pero otro significado es que era un desecho de hombre. Por eso, entre los samaritanos odiaban a los judíos, y los judíos no podían verlos porque eran impuros. Por eso en ese momento no lo dejan pasar. Pero ¿por qué en ese momento se levanta Jacobo y Juan a decir: ¿quieres que descienda fuego? Sabes que en esa misma región, en ese mismo lugar donde estaban parados, ¿qué crees que pasó? Uno de los que inspiró a tener esa pasión y ese celo por Dios a Jacobo, ¿quién fue? Te dije, fue Elías. ¿Qué pasó en ese monte, en ese lugar? En ese mismo momento donde estaban parados, ¿qué pasó? Descendió fuego con los Baales. En ese mismo lugar, la historia dice que fue donde fue convocado el pueblo por Elías para que descendiera fuego. En esa misma región es donde manda un rey por el profeta Elías
dicen varón de Dios, pero Elías sabía que iba a ser ejecutado, que iba a ser sentenciado. Entonces él decía, si soy varón de Dios, que descienda fuego. Y ahí consumió a varios. Se repite constantemente. Segunda de Reyes capítulo 1. Quiero que lo leas. Pero ahí hubo una confrontación directa. Es decir, algo que caracterizaba a Jacobo era la pasión por desterrar todo aquello que nos arrebataba de la presencia de Dios, que nos separaba. Tú vas a ver, y tú puedes ser un Jacobo, y te invito a que seas un Jacobo con la pasión por la santidad de Jehová, que estorbes, que seas prudente, pero que también te dejes moldear por el Espíritu Santo a lo largo de todo este tiempo. Entonces, en esa misma región recordó que Elías había quebrantado la adoración a Baal. Había quebrantado, también se había quebrantado el famoso palacio de marfil. En Primera de Reyes 23:39 había sido en ese momento muerta Jezabel. En toda esa región pasó eso. En toda esa región pasó lo que te dije del hombre que dijo: vamos, ven, ¿quieres ver mi celo por Jehová? Vente. En esa misma región empezó a vivir históricamente eso. En esa misma región Moisés dijo que no se consultara a los adivinos. Por eso destierran todo eso y recuerdan todo ese tiempo, y lo que hace es tratar de traer a memoria todas estas victorias pasadas. Y lo que provoca Jacob es hablar y recordar eso y decir: Señor, tú da la orden y lo hago. Y el Señor le dijo: en este momento voy a ir yo a la cruz por ellos. Entiende en qué etapa estamos viviendo. Hoy ya no se lucha con armas físicas, pero sí con espirituales. Te pongo un ejemplo. Hay personas que piensan que para confrontar un espíritu tienes que lastimar a la persona. Te pongo un ejemplo. En una administración de liberación ha habido casos donde se desesperan porque no sale ese espíritu de la persona, y lo que hacen es agarrarlas a manguerazos, ¿no? Agarran las manos, suelta, a cinturonazos, lastimando a la persona. Tenemos que comprender que las armas que Dios nos dio son poderosas para derribar las fortalezas, para quebrantar las obras del enemigo. ¿Cuáles son esas armas espirituales? La palabra, es nuestra fe, es el evangelio, es la sangre de Cristo, es la oración, es el ayuno. Entonces, si tú quieres quebrantar algo, por ejemplo en la región en la que estamos, no podemos hacerlo si no oramos y ayunamos. Naturalmente no se va a poder. Jacobo quería hacerlo naturalmente, pero Dios le enseñó, Jesús le enseñó que debería de hacerlo espiritualmente. Amén. Por eso pasa en ese tiempo. Y voy a terminar. Ahora sí, faltaron algunas cositas por ver, pero si no, nos vamos a extender otra semana más. Pero lo general ya lo vimos. Y voy a terminar con su muerte. Como vemos, él tuvo una pasión por Dios. Me imagino que su predicación también incomodó a Herodes, como Juan el Bautista, ¿verdad? Y que fue muerto a espada. Pero Herodes es el sobrino de Herodes, el que mata a Juan el Bautista, igual a filo de espada. Y su predicación fue con tanta pasión por la santidad y la confrontación al pecado, que él ya no pidió, a lo mejor ya no pidió: voy a hacer que descienda fuego del cielo y te consuma por cochino pecador. Sino él decía: tú estás consumido por dentro por el pecado. Y esa confrontación trajo libertad a esas generaciones, pero también incomodó al rey Herodes, y que
después provocó su muerte. Entonces, encontramos que fue muerto de esa manera y fue dando su vida por la pasión que tenía por Dios. Es notable que Jacobo fue el primero de los apóstoles en ser asesinado. Jacobo es el único apóstol cuya muerte ha quedado registrada en las Escrituras. De los demás también se sabe, pero de él se registra en el momento exacto. Claramente Jacobo era todavía un hombre de pasión. Su pasión, ahora bajo el control del Espíritu Santo, había sido tan determinante en la propagación de la verdad que provocó la ira de Herodes. Obviamente Jacobo estuvo donde siempre esperó estar y donde Cristo lo había entrenado para que estuviera, en la línea de vanguardia mientras el evangelio avanza y la iglesia crecía. Era evidente que Jacobo fue valiente, celoso y comprometido con la verdad. La historia registra que el testimonio de Jacobo dio frutos hasta el momento mismo en su ejecución. Escucha bien esto. Eusebio, el historiador de la iglesia primitiva, registra un relato sobre la muerte de Jacobo que viene de Clemente de Alejandría. Clemente dice que el que llevó a Jacobo al tribunal, Clemente fue el que llevó a Jacobo al tribunal. Cuando lo vio compartiendo su testimonio, se conmovió y confesó que él también era cristiano. Por lo tanto, ambos eran cristianos, fueron llevados juntos y en el camino le pidió a Jacobo que lo perdonara. Y Jacobo, después de pensar un momento, le dijo: la paz sea contigo. Y le dio un beso y ambos fueron decapitados al mismo tiempo. El mismo que lo entregó fue el mismo que fue muerto a su lado y recibió a Cristo. Así, al final de su vida, Jacobo mostró haber aprendido a ser más como Andrés, trayendo personas a Cristo en lugar de querer ejecutar juicio. Jacobo es el protocolo del apasionado, el celoso líder que está en el frente, que es el dinámico, fuerte y ambicioso. Finalmente, sus pasiones fueron templadas por la sensibilidad y la gracia. En alguna parte a lo largo de su vida había aprendido a controlar su enojo, a refrenar su lengua, a reorientar su celo, a eliminar su sed de venganza y olvidarse completamente de su ambición egoísta. Y el Señor lo usó para hacer un magnífico trabajo en la iglesia primitiva. Ese era Jacob, apasionado por Dios. Y qué increíble manera de morir, ¿no? Que él, cuando la persona que lo manda y que lo lleva a que sea arrestado, es la misma persona que recibe a Cristo en ese momento, y por recibir a Cristo el otro ora por él y los dos van a ser ejecutados el mismo día. Al fin de cuentas, hoy está sentado con Cristo Jesús allá, y aquí nos dejó un legado de pasión y celo por la presencia de Dios. Qué bonito, ¿verdad? Vamos a orar y vamos a terminar este tiempo. Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo. Te pedimos que nos hagas, Padre, apasionados por la santidad, por tu presencia, por tu palabra, por el ayuno, por procurar, Señor, decir la verdad y estar, Padre, comprometidos con tu verdad, pero también que tu verdad haga añicos, Padre, las mentiras que el enemigo ha levantado contra nosotros. Te pedimos, Señor, que nos liberes con tu palabra, que nos ministres, Padre. Gracias te doy por este tiempo. Bendigo a mis hermanos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Un gusto estar con ustedes, hermanos. Nos vemos el viernes en su discipulado y también el sábado en la oración y el domingo en los servicios. Dios les bendiga. Bendiciones.